Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht... Kaixo, teleikusleak. Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn... El 22 de octubre, Franco y Hitler se entrevistan en Hendaya. La cita está concertada a las 3 de la tarde. Hitler llega puntual y Franco con retraso. La entrevista se desarrolla entre las 3:30 y las 6. La reunión ha sido bien preparada por los diplomáticos. Franco propone entrar en guerra pero con condiciones. España, además de solicitar ayuda militar y económica de Alemania, exige quedarse con Gibraltar, parte del Marruecos francés, la ciudad de Orán y otras colonias africanas. Hitler no acepta. Intenta convertir el régimen francés de Vichy en aliado y no quiere incomodar a Pétain cediendo a España parte de su imperio colonial. La propaganda española afirma que Franco ha sido muy astuto. Ha exigido tantas cosas al Führer que este no ha tenido más remedio que rechazar su propuesta. Así, de forma providencial y gracias a Franco, España se ahorra entrar en la terrible contienda. ¿Pueden darse la mano, por favor? Por favor. En un coche alemán, como no podía ser de otra manera, ha llegado la canciller alemana al Palacio de la Moncloa. Su visita es trascendental para el futuro de España y de Europa. La prioridad del encuentro, reforzar la confianza en las reformas que España lleva a cabo. Unas reformas que el presidente Rajoy ha vuelto a enumerar y que la canciller alemana ha ensalzado. Los instrumentos prioritarios son, primero, continuar en la senda de reducción del déficit público, principal prioridad. Segundo, continuar en las reformas estructurales. Después, reestructurar el sector bancario. Y por último, trabajo intensamente para colaborar con el resto de los socios europeos en la integración de la Unión Europea, que sin duda alguna es el mensaje más contundente que se puede dar sobre el euro y el futuro de la Unión. Sabemos por experiencia propia que esas reformas, antes de que surtan efecto en términos de empleos, toman su tiempo y, por supuesto, es un trecho difícil del camino, pero estoy profundamente convencida de que la senda emprendida es la correcta. Y eso también lo dice mucha gente, tanto en Alemania y también en otras partes del mundo. Los medios han preguntado a Rajoy si Merkel ha impuesto futuras reformas para un segundo rescate que probablemente llegaría en noviembre. Nadie le plantea a un aliado y socio las reformas estructurales que tienen que hacer. Pero dicho esto, le diré otra cosa. Es que esto es lo que hay que hacer. Y es verdad que son medidas muy dificultosas, son medidas que es difíciles de explicar, que a mucha gente, pues como es natural, no le gustan. Y yo lo entiendo, es lógico, pero en la situación en la que estamos es lo que tenemos que hacer. Que demuestra el gran interés que suscitan las importantes y estrechas relaciones bilaterales que mantenemos España y Alemania. También el grado de interrelación de nuestras economías y de nuestras empresas, así como la situación de la Unión Europea y de la zona euro, el proyecto más importante que nos une a los dos países y a muchos millones de ciudadanos europeos.
Tengo el placer de comparecer ante ustedes tras el almuerzo de trabajo que he mantenido con la canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, para exponer brevemente los resultados de nuestro encuentro. En primer lugar, permítanme que aproveche la ocasión para agradecer la visita de la canciller Merkel, que, como ustedes saben, es el tercer encuentro bilateral que mantenemos este año, pero es la primera vez que viene a España desde que yo asumí la presidencia del Gobierno. Me alegra anunciarles que hemos acordado la celebración de la próxima cumbre bilateral que se celebrará en Alemania a principios del mes de febrero. Como todos ustedes saben, nuestra relación bilateral es particularmente intensa en el ámbito económico y comercial, pero también, y esto es importante, nuestros pueblos mantienen una relación social real y tangible que se desarrolla en ambos países. Como saben, y hoy estamos teniendo la oportunidad de comprobarlo una vez más, nuestras economías se encuentran fuertemente interrelacionadas y los intereses comerciales, industriales y de inversión son sólidos. Los vínculos que España y Alemania mantienen favorecen el crecimiento y la creación de empleo en ambos países y, por tanto, constituyen una fuente de bienestar común. Consecuencia de lo anterior es el enorme interés con que las empresas de ambos países han acogido el encuentro empresarial hispano-alemán que se está celebrando en estos momentos y que ha congregado a las principales compañías inversoras españolas y alemanas de los sectores más representativos de nuestras economías. Ich bin sehr gerne heute hierher gekommen. Es ist in der Tat längst nicht unser erstes Treffen. Wir haben sehr intensive Kontakte, aber es ist mein erster Besuch. Tenemos contactos muy frecuentes, pero sí es mi primera visita aquí al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y por supuesto hemos comentado la situación actual, pero llevamos mucho tiempo preparando esta reunión. Y por un lado hemos intercambiado puntos de vista durante el almuerzo sobre la zona actual en la zona euro, y por el otro lado hoy tenemos un encuentro empresarial hispano-alemán de importantes empresarios alemanes y españoles, y eso también muestra lo que es importante en nuestra cooperación política, que queremos crear empleos para el futuro, donde la economía alemana puede ayudar, ya sea en la formación profesional o también actividades económicas conjuntas, porque es eso lo que es realmente importante y lo que urge en España, cómo las personas pueden recuperar su empleo y empleos duraderos y sostenidos. Y por eso esa reforma no tiene una utilidad en sí, sino que sirven a la restauración de la competitividad, a la mejora de la competitividad. Y también quisiera decir que realmente tengo un gran respeto, tanto yo como el pueblo alemán, ante lo que se está haciendo ahora mismo en España, ante las reformas que se están llevando a cabo. El presidente del Gobierno español me ha informado de los diferentes pasos que se están dando, y también estoy impresionado por el ritmo de las reformas y por su consistencia. Y sabemos por experiencia propia que esas reformas, antes de que surtan efecto en términos de empleos, toman su tiempo, y por supuesto es un trecho difícil del camino, pero estoy profundamente convencida de que la senda emprendida es la correcta, y eso también lo dice mucha gente tanto en Alemania y también en otras partes del mundo. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra moneda común. Este ha sido el espíritu de nuestra conversación. El euro es una moneda común, el euro también es un proyecto político. Es la realización de la idea de una Europa unida y económicamente fuerte, con un mercado interior, con una coexistencia pacífica de los pueblos y cada vez más unida. Y por eso también tenemos la obligación de seguir desarrollando la Unión Europea, sobre todo la cooperación en el seno de la zona euro. Y por supuesto también hemos hablado de los próximos pasos, porque el próximo mes de diciembre en el Consejo Europeo vamos a tener que tomar decisiones al respecto. Así que hemos tenido un intercambio muy intenso. Ha sido poco el tiempo, podríamos haber seguido hablando, y creo que esta visita también puede ser una contribución a que las relaciones estrechas y amistosas entre los dos países las podemos continuar. Laterne steht
mit dir, Lenin, mit dir, Lenin.